era un viejo político radical y un médico que había ejercido su profesión durante varias décadas en el pueblo de Cruz del Eje, en Córdoba. Su período fue un oasis para los derechos individuales. No hubo estado de sitio ni censura de ninguna clase. La libertad de expresión fue total, al igual que la libertad de asociación y la acción de los partidos políticos. El propio peronismo fue rehabilitado. Como presidente, no consiguió evitar que sus adversarios le edificaran una imagen pública de lentitud e ineficiencia. En realidad, el gobierno de Ilia no mereció esta fama. En noviembre de 1963, Ilia anuló, tal como lo había prometido en su campaña, los contratos petroleros suscritos por Frondizi con compañías extranjeras por considerarlos ilegales. De nada valió para impedirlo la gestión de los Estados Unidos. Con esta conciencia nacional, menos rígida y más solidaria, porque estará mejor esclarecida, podremos hacer la gran revolución pacífica y creadora que reclama la República. La revolución del orden, sin la explosividad anárquica, porque acataremos voluntariamente la vigencia del derecho. Podremos así abatir los obstáculos que desde hace tiempo impiden el desarrollo nacional. La política económica radical, dirigida primero por Eugenio Blanco y después por Juan Carlos Pugliese, tuvo una clara orientación nacional. El país no cedió a las presiones del Fondo Monetario Internacional y mantuvo firmes posturas en el Banco Mundial y en el Club de París. Aunque la oposición de los sindicatos peronistas fue muy áspera desde un comienzo, Ilia no se dejó tentar por una postura antiobrera. Por el contrario, hizo promulgar la ley del salario mínimo vital y móvil. La Argentina se mantuvo fiel a la tradición irigoyenista durante la crisis de la República Dominicana. Ilia se negó a enviar tropas argentinas al Caribe para respaldar la invasión norteamericana. El país creció en esos años. Su economía pareció estabilizarse. El general de Gaulle, presidente de Francia, que visitó la Argentina en octubre de 1964, pudo ser recibido por un presidente constitucional y por un vicepresidente constitucional y hablar en el Congreso. Después fue aclamado por radicales y peronistas, que gritaron: De Gaulle y Perón, un solo corazón. Había libertad para todo y para todos, y pocos lo comprendían. La nostalgia vendría después. A pesar de todas sus virtudes, Ilia había sido elegido por una minoría de votos y era un presidente vulnerable. El poder militar, aunque lo dejaba actuar, no estaba resueltamente a su lado. El comandante en jefe del ejército, general Juan Carlos Onganía, sostuvo en la Conferencia de Ejércitos de América, realizada en West Point el 6 de agosto de 1964, que las Fuerzas Armadas podían y debían intervenir en cada país en la escena política. La conspiración que había comenzado el mismo día de la asunción de Ilia progresaba lenta pero firmemente. En marzo de 1965, el gobierno, cumpliendo con lo prometido, convocó a elecciones de diputados y gobernadores en las que el peronismo, con el nombre de Unión Popular, pudo participar. La Unión Popular ganó con casi el 30% de los votos. Los radicales pasaron el 28%. Los militares, aunque en privado llegaban a arreglos con los sindicalistas peronistas, por otro lado dejaron trascender que estaban muy inquietos ante el avance de los partidarios del caudillo exiliado. En noviembre, el general Onganía dejó su cargo de comandante en jefe y pasó a retiro. Este alejamiento, en vez de disminuirlo políticamente, lo convirtió en una sólida reserva para los conspiradores militares y civiles.
Durante los primeros meses de 1966 se intensificaron los rumores sobre un golpe militar. El nuevo comandante en jefe del ejército, general Pascual Pistarini, pronunció el 29 de mayo un insolente discurso en el que lamentó que la ausencia de autoridad haya abierto el camino a la inseguridad, el sobresalto y la desintegración. Ilia, en lugar de destituirlo, asimiló la estocada. El nacionalismo de Ilia, aunque moderado, ya había sido juzgado y condenado por las grandes empresas y los monopolios internacionales que operaban en el país. Por fin, una ley de medicamentos que recortaba el campo de maniobra de todopoderosos laboratorios extranjeros puso en marcha a quienes se sintieron perjudicados. El 27 de junio de 1966, los conspiradores pasaron a la acción. El general Pistarini movilizó las tropas y ocupó las radios. Ilia destituyó a los altos jefes, pero sus órdenes no fueron acatadas. Cuando el general Julio Alzogaray se hizo presente en el despacho del presidente y le intimó a desalojarlo, Ilia le contestó: "Usted es un vulgar faccioso que usa sus armas y sus soldados desleales para violar la ley. No es más que un bandido". Finalmente, un destacamento de lanzagases de la policía, al mando de un coronel, expulsó al presidente constitucional. Un nuevo golpe militar se había consumado. El 28 de junio, la Junta de Comandantes nombró nuevo presidente al general Juan Carlos Onganía. La opinión pública parecía satisfecha. La prensa y el sector empresario dieron su apoyo. Hemos llegado a la Revolución Argentina con un vasto plan de afirmaciones positivas y de realizaciones concretas. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria. Los sindicalistas peronistas, encabezados por el líder metalúrgico Augusto Bandor, estuvieron presentes, muy satisfechos, en la ceremonia de asunción de Onganía. Según Onganía, había mucho deterioro en el país. ¿Y quiénes eran los responsables del deterioro? Para empezar, los partidos políticos. Nada mejor que disolverlos. También tenía sus culpas la infiltración comunista en la enseñanza superior. La Universidad Argentina, autónoma y cogobernada por docentes, egresados y estudiantes, había alcanzado un alto nivel académico. Pero los infiltrados. El 29 de julio, en la que se llamó la Noche de los Bastones Largos, Onganía intervino las universidades nacionales. La Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad porteña fue violentamente ocupada por la policía. Muchos estudiantes y profesores fueron molidos a palos. Al general presidente se lo veía cómodo visitando en carroza la sociedad rural. La ley de medicamentos que había promulgado Ilia fue anulada. Se liberó el mercado cambiario. La fundamental medida de orden económico tomada hoy consiste en la liberación del mercado cambiario, el que continuará vigilado en la medida indispensable para evitar el uso abusivo de divisas y las operaciones especulativas. Adalbert Krieger Bacena, el nuevo ministro de Economía a partir de 1967, era un confiable personaje del elenco estable. Se achicaron los sueldos reales de obreros y empleados y empezó la desnacionalización de la industria argentina. Los trabajadores lanzaron sus planes de lucha. Junto a una central obrera dispuesta al diálogo con el gobierno, surgió otra CGT más combativa,
dirigida por el gráfico Raimundo Ongaro. El 8 de octubre de 1967 fue muerto en Bolivia Ernesto Che Guevara. En la siguiente década, el desarrollo de la guerrilla urbana sería un dramático telón de fondo para los países del Cono Sur. Pero en 1969 se multiplicaron las protestas y aumentó el número de atentados terroristas. La agitación estudiantil se hizo intensa, sobre todo en las universidades. El mes clave fue mayo. El día 29, millares de obreros cordobeses comenzaron a salir de sus lugares de trabajo y a formar columnas para marchar sobre el centro de la ciudad. Enseguida empezaron los encontronazos con la policía. Los estudiantes se sumaron a los obreros. Se construyeron las primeras barricadas y se quemaron los primeros autos. Pronto la policía agotó sus municiones y retrocedió, impotente. Los manifestantes se adueñaron de las calles. Había estallado lo que después se llamaría el Cordobazo, una de las mayores rebeliones populares argentinas. La misma tarde del 29, el gobierno movilizó al ejército. Las tropas salieron de sus cuarteles y marcharon hacia el centro de Córdoba. El ejército estableció el toque de queda y ocupó militarmente la ciudad. Gradualmente los disturbios fueron amenguando. El saldo final serían 12 muertos, más de 100 heridos y varios centenares de prisioneros. Aunque se había restablecido el orden, los días de Onganía estaban contados. Había dejado de merecer la confianza de sus amigos de adentro y de afuera del país.